Bueno, buenos días y bienvenido a la Universidad Adolfo Ibáñez y a este evento organizado por SECO, ¿no? En conjunción con el INAPI y la Fiscalía Nacional Económica. A ver, dos o tres cosas que explican por qué estamos acá, digamos, y por qué está Giovanni también acá. Y después quiero rápidamente decir, bueno, ¿qué hicimos? Ustedes, difícil que estén muy enterados porque son materiales que publicamos recientemente ayer. A ver, uno sabe que los temas de competencia con los temas de propiedad intelectual tienen cosas en común. Uno sabe esta obsesión de la innovación, bueno, quizás la ve más en propiedad intelectual, pero también en competencia también tiene un acento en innovación, ¿no? Y además uno sabe que ambas vías lo que buscan es una economía vibrante y lo que buscan, en definitiva, es el bienestar de los consumidores. Entonces, en materia de fines, como que uno percibe bastante cercanía y bastante afinidad. Pero son caminos muy distintos. Y los especialistas de propiedad intelectual, de IP, normalmente son muy distintos a los especialistas de libre competencia. En Chile hay marcadas excepciones, pero son muy puntuales. Y bueno, la propiedad intelectual, claro, para incentivar la innovación otorga una exclusividad, algunos hablan de monopolio incluso, ¿no?, en relación con el invento, ¿no? En cambio, la libre competencia, que tiende a ser un poquito más invasiva, ¿no?, que la propiedad intelectual, bueno, lo que quiere es justamente bajar barreras de entrada, facilitar mayor competencia dentro del mercado a través de nuevos entrantes, ¿no? Entonces le interesa efectivamente disminuir cualquier tipo de barrera, ¿no?, incluso las barreras legales. Esto se ha visto agravado o se puede ver agravado con el cambio que se produjo en el 2016 en relación con la ley de competencia, en el sentido de que se estableció la colusión como una infracción per se, sea lo que eso signifique. Pero eso se traduce en que pueden surgir dudas respecto de acuerdos de investigación y desarrollo entre competidores o incluso entre entidades que participan en un mercado en forma vertical. Y esto es una preocupación que no es un afiebramiento del mundo académico, sino que nosotros lo hemos percibido. Hay una pregunta específica en un informe que llevó adelante SECO con Deloitte al mundo de la libre competencia, a los abogados de libre competencia, en donde justamente se les preguntó si de alguna forma habían habido acuerdos entre competidores procompetitivos que pudiesen haberse no realizado o desarmado justamente por el riesgo de una acusación del punto de vista de libre competencia. Y hay un porcentaje, ahí ustedes lo pueden ver en la encuesta de Deloitte. Bueno, entonces, frente a esto, lo que hicimos, y más bien esto lo lideró Juan Pablo Iglesias, que es el coordinador de SECO. Él trabajó en un paper de 50 páginas, en donde, bueno, lo va a escribir ahora, yo no lo voy a resumir mal, digamos, para eso mejor que lo diga él de forma directa, digamos, pero básicamente se adentró en este tema, digamos, de si era un problema, primero, y después incluso llegó a buscar soluciones, ¿no? Aquí se habló de Puerto Seguro, yo sé que a Manfred no le gusta ese término, digamos, pero en eso se podrá ahondar, ¿no? Y justamente, si detectamos un problema o un cierto problema, lo importante no era solamente quedarnos en la problemática, ¿no?, tan típico del mundo académico, ¿no?, que se queda pegado en la problemática, sino que lo que tratamos de hacer nosotros es buscar como se dice en buen chileno o en mal chileno, una solucionática, digamos, a esta problemática. Y eso es lo que van a ver ahora. Entonces,
En la página web desde ayer está este paper que ustedes lo van a ver, es un trabajo profundo, detallado, con muchas citas, con muchas notas de pie de página. Y frente a ese paper hay una reacción, digamos, de los distinguidos profesionales que están aquí en la testera y que voy a hacer un resumen demasiado breve de su currículum, en donde ellos reaccionan frente a este documento de 50 páginas. Así que esto de ahora es una invitación, entre comillas, a leer esos documentos, y lo que queremos es que salgan de esta reunión justamente con ganas, digamos, de efectivamente enfrentar esas páginas, ¿no?, que están en el sitio de SECO. Juan Pablo es abogado de la Chile con un LLM de la Universidad de Ámsterdam y anteriormente trabajaba en Kerey en el tema de propiedad intelectual y, bueno, desde hace un tiempo está trabajando en el Centro de Competencia. Loreto Bresky es nada menos que la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, o sea, el INAPI, desde el 2019, abogada de la Universidad de Chile, y anteriormente fue socia de Alessandri y también directora de Albagli Saliasnik. Y Giovanni Napolitano es economista, es máster en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex y es director de propiedad intelectual y competencia en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Y luego Catalina Villalobos es abogada de la Católica con un LLM en la Universidad de Nueva York y trabajó previamente en la Fiscalía Nacional Económica y actualmente se desempeña en Barro y Errázuriz. Y finalmente, otra autoridad, Manfred Zink, que es abogado de la Universidad Católica y con un máster en Berkeley, y actualmente es el jefe de la División de Fiscalización de Cumplimiento de la Fiscalía Nacional Económica y también profesor de libre competencia en la Andrés Bello del Desarrollo. Entonces, la idea, y con esto termino, es que cada uno van a tener unos minutos asignados. En el caso de Juan Pablo son 15, en el caso del resto de los expositores son 10 minutos, y finalmente vamos a tener unas preguntas de ustedes, digamos. Entonces, lo que les pediríamos para hacer esta cuestión, digamos, interesante o más interesante, lo que les pediríamos era que a la medida que vayan hablando ellos, ustedes anoten sus preguntas y después disparan las preguntas, digamos, a las mismas personas que hicieron el comentario. Muchas gracias. Para mí un privilegio estar aquí en este panel, hablando de dos áreas del derecho a las cuales le he dedicado más tiempo, digamos, de trabajo, propiedad intelectual por un lado y también derecho de la competencia. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy día. El título de la obra o de la canción es el que está ahí, digamos, Acuerdo de Investigación y Desarrollo, Propiedad Intelectual y Derecho a la Competencia. Una propuesta de puerto seguro, y yo agregaría entre paréntesis, o zona de seguridad para Chile. Y ya voy a explicar cuál es la diferencia entre los dos. Como dijo Felipe, esto ya está disponible en esa bonita página web que aparece en la pantalla. Si alguien no ha ingresado, se la recomiendo porque tiene muy buen material y se puede descargar en la sección diálogos de esa página. Y esta diapositiva es la más importante, es la que resume, digamos, el trabajo. La premisa o el diagnóstico inicial es que Chile tiene un desafío importante en innovación y esto se puede medir por el indicador intensidad de I+D, que suma el gasto público y privado que se hace en un año en investigación y desarrollo y se representa como porcentaje del PIB. Y Chile hoy tiene entre 3,84 y 3,86 de intensidad I+D, y eso lo posiciona en el antepenúltimo lugar de los países OCDE. Supera a México y a Colombia, pero está atrás de Turquía, Grecia, Eslovaquia y otros países que nos podríamos comparar en base a otros índices macroeconómicos. Y la idea es que una forma, entre otras, de mejorar ese indicador, esa innovación, es generando espacios de cooperación empresarial, porque hay ciertas ventajas económicas y técnicas que pueden mejorar ese nivel de innovación en el sector privado, principalmente. El problema es que actualmente la cooperación entre empresas puede ser una actividad riesgosa
especialmente si es una cooperación de tipo horizontal, o sea, entre competidores, pero también podría hacerlo en una relación vertical, ya sea a propósito de la regla general del artículo 3, el inciso primero del decreto ley 211, o bien la norma de sanción a la colusión del artículo 3, letra A. Entonces, en vista de ese riesgo, la propuesta de este paper o artículo es generar un puerto seguro o una zona de seguridad que delimite un espacio de cooperación, digamos, que sea en general, que produzca más eficiencia y efectos pro innovación que riesgos anticompetitivos. Y obviamente la tarea o el desafío ahí es diseñar bien ese puerto para evitar que en el fondo funcione como un vehículo para cartelizarse o se instrumentalice por ese lado. Lo que alguien podría llamar como innovation washing, así como el greenwashing de los acuerdos medioambientales. Y así evitar en el fondo el error tipo 2 de que este puerto seguro genere como falsas absoluciones a carteles que estén disfrazados de este tipo de acuerdo. Ya, para que entendamos bien de qué estamos hablando, quiero dar un ejemplo de acuerdo de I+D. Ahí hay una innovación que es un parabrisas bilaminar que tiene una capa de vidrio y una capa de plástico, de manera tal que si es que el vidrio colapsa no se cae todo en pedacitos, sino que queda ahí como atrapado. Eso se generó en base a un acuerdo de cooperación entre una empresa francesa y una japonesa, ambas competidores en el mercado de tecnología bilaminar de plástico y vidrio. Ellas en los años 90 hicieron un acuerdo de investigación y desarrollo, generaron un joint venture, que no era una operación de concentración porque no generó un agente económico independiente, sino que era solamente dependiente de sus empresas padres, o progenitoras, y estaba encargado de generar investigación y desarrollo, continuar la investigación y desarrollo que estas dos empresas realizaron y que están en etapas muy tempranas. Construir 2 fábricas piloto, una para pilotear el producto y otra para después comenzar a producirlo, y generar un proceso productivo. Eso durante 5 años. Las empresas pidieron primero 10 años de protección, pero la comisión lo bajó a 5 años, luego del cual ese joint venture expira, y los resultados de esa investigación y desarrollo, los derechos de EPI, que en ese momento se iban a generar en ese joint venture, iban a volver a las empresas progenitoras, ¿Qué dijo la Comisión Europea sobre este acuerdo? Bueno, primero reconocer que habían espacios de complementariedad, que es una palabra muy importante para analizar estos acuerdos, es decir, las líneas de investigación y desarrollo no estaban superpuestas, sino que había una relación de complementación, que había un riesgo financiero muy importante en este proceso de innovación y desarrollo, y que todavía quedaban muchas fases de I+D todavía por explorar. Y quizás el párrafo más importante de esta decisión de la Comisión es uno que se marca en rojo, que voy a leer por su importancia. En el fondo dice que los esfuerzos y los riesgos a que hay que hacer frente en este mercado, no llevarían con toda seguridad a resultados tan rápidos, eficaces y económicos como los previstos si los asumiera cada parte por separado. La cooperación es indispensable por cuanto permite la introducción más rápida de este producto en la comunidad. Ya, esa fue como la presentación del problema, Ahora déjenme ir un poco para atrás y tomar esto de un plano más teórico quizá, para ver cómo se relaciona la libre competencia y la innovación. Aquí voy a pasar muy rápido por un debate teórico, así que voy a referirme al debate de forma muy como caricaturizada para no tener que entrar en detalle, pero hay como 2 grandes posiciones, una en la que se atribuye al economista Kenneth Arrow, que afirma, lo más intuitivo, que mientras más competencia haya, entonces más innovación se va a generar, por algo que los abogados de propiedad intelectual conocen muy bien, que es el first come, first serve. Entonces las empresas, para ganarle al otro, se preocupan de llegar primero, invertir en I+D. En ese sentido, la innovación les permite como escapar de la competencia del día a día. Eso les da ventajas de primer movimiento, llegar primero, por ejemplo, con la marca, o ganar una carrera de patente, etc. Y hay otra posición que es la que se atribuye al economista Schumpeter, según el cual mientras más poder de mercado, o bien que haya algún grado de poder de mercado relevante para generar innovación. ¿Por qué? Porque ese poder de mercado te permite tener una espalda, económica y operativa que le permite a la empresa embarcarse en un proyecto de innovación y desarrollo. Y además, ese poder de mercado permite a esta empresa, una vez que ya lanza la innovación al mercado, a poder capturar las rentas provenientes de esa innovación. Porque si en realidad
como en palabras de Jonathan Baker, esa innovación se lanza a una piscina llena de tiburones que están ahí esperando a que se lance la innovación para copiarla, imitarla, o bien contratar ex trabajadores, etc. Bueno, hay un desincentivo ahí a lanzar esa innovación desde un inicio, y puede ser que el proyecto en ese sentido no se materialice nunca. Entonces, bueno, la respuesta quizás está en el ancho camino al medio, y ahí Mota lo resume de esta manera. Señala que la atmósfera más fértil para la innovación es como una situación intermedia en que hay algo de competencia y algo de poder de mercado. Algo de competencia que genere el incentivo a ganar al resto, y algo de poder de mercado que permita rentabilizar la innovación. Y en ese sentido, la propuesta de Puerto Seguro busca un poco eso, tolerar cierto poder de mercado, aquel poder que se genera por esta cooperación, esta unión de dos empresas, pero al mismo tiempo asegurando un margen de competencia entre las mismas empresas que forman parte del acuerdo, pero también entre ellas y otras empresas que están en el mercado. Y eso se hace a través de un diseño de un conjunto de reglas en el cual la gestión de derechos de propiedad intelectual es muy relevante. Ya puse algunas fotos de papers porque pensé que podía ser entretenido en la presentación, pero ahora me la voy a tener que saltar porque no hay mucho tiempo. Ya, la innovación en Chile, bueno, es lo que decía antes, ¿no? La intensidad de I+D es 0,34% en la última medición, no ha subido, sino que o está estancada o ha bajado. Circunstancias que el promedio de la OCDE sí ha subido. En la medición del 2020, 2,68. La intensidad de I+D, que es el indicador que comenté al comienzo. Y según un reporte de la OCDE del 2007, que ya está un poco viejo quizás, pero que igual yo creo que sigue vigente, parte de esta baja intensidad de I+D se debe a la baja inversión en el sector privado, en el sector empresarial, a diferencia del sector estatal y del sector universitario, del sector de investigación. Y también diagnosticó ese reporte que hay una falta de esquemas institucionales que permitan como encauzar una acción colectiva, digamos, de cooperación en un sentido amigable al mercado, es decir, que no sea anticompetitivo, digamos. Algo muy importante que quizás debería haber aclarado al comienzo es que hay distintas herramientas para tratar de incentivar la innovación. Obviamente está el sistema de propiedad intelectual, está el beneficio tributario de la ley 20.241, que según la agenda de productividad del gobierno es algo que se puede mejorar. Y también están los subsidios estatales, los fondos concursables que tiene ANIT o no sé, un conjunto de programas. Y una alternativa adicional a ellas es esta que se sugiere en la propuesta de generar un puerto seguro o zona de seguridad. Tanto por las ventajas microeconómicas como técnicas que puede lograr. La parte microeconómica es básicamente que al permitir que dos empresas se junten temporalmente, pueden corregir una falla del mercado que se le denomina como derrame de I+D, que es este riesgo de que tu proyecto de investigación y desarrollo durante o cuando ya se lance al mercado, en el fondo sea compartido y aprovechado por otros agentes que no incurrieron en el costo de investigación y desarrollo. Y así como posibilidad de cooperar permite dar el primer paso y abaratar obviamente costos y generar eficiencias por ese lado. Por el punto de vista técnico, hay una idea de que la tecnología moderna es combinatorial y también modular, es decir, es muy difícil hoy que una empresa tenga en sí mismo dentro de su organización todos los conocimientos necesarios como para generar innovaciones disruptivas, por lo menos, y por eso es importante que estas puedan unirse con otras, sean competidoras o no, digamos, y así combinar estos como building blocks tecnológicos, especialmente cuando están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Entonces, hay como un espacio importante para cooperar. Hay otros, como juntar equipos técnicos, hacer visitas técnicas a plantas, etcétera. Bueno, fotos de papers de nuevo, pero la salto. ¿Y aquí hay un acuerdo de investigación y desarrollo? Pero primero, ¿qué es la investigación y desarrollo? Es un proceso de varias etapas, eso es muy importante. Me salto la diapositiva siguiente. Ahí hay una escala del 1 al 9, que es una escala de la NASA, para en el fondo medir la maduración tecnológica de un proceso de investigación y desarrollo. Parte con el 1, que es la idea, el concepto, y termina con el 9, bueno, que en el caso de la NASA es lanzar un cohete, pero en el caso de investigación y desarrollo es lanzar un producto al mercado, ¿no? Y esta diferencia de grado es muy importante porque mientras más temprana sea la cooperación, más tolerable debería ser la aproximación de la regulación a esa cooperación. En cambio, mientras más tardía sea, mientras menos las empresas necesiten realmente juntarse con otras, entonces, bueno, menos tolerable debería ser ese acuerdo.
Un acuerdo de investigación y desarrollo es básicamente un contrato a través del cual las partes fijan condiciones que regulan su investigación y desarrollo conjunta. Y también pueden regular su comercialización posterior. Esto le denominamos acuerdos no puros. Ya voy a explicar también esa distinción. Como dije antes, la función económica de estos acuerdos es corregir dos fallas de mercado principalmente. Una es la del derrame de I+D, que es una falla de externalidad desde el punto de vista económico. También se conoce como la falla del free rider, etc. Y la otra es la falla del mercado de capitales, que en un mercado de capitales donde no hay mucha inversión en alto riesgo, un acuerdo de I+D también puede generar un contrapeso a esa falla. La función técnica, bueno, lo que les decía antes, combinar tecnologías modulares y acelerar en ese sentido el proceso de innovación. Y categorías, bueno, aquí se pone un poco quizás fome, pero hay básicamente dos categorías. Una la vertical, cuando las empresas están ubicadas en distintos eslabones de la cadena productiva, y horizontal, cuando son competidoras entre sí. Pueden ser competidores actuales o potenciales. Y puros y no puros. Puro quiere decir que es un acuerdo que solamente regula la investigación y desarrollo conjunta. En cambio, no puros es que además de eso, regulan una etapa posterior de explotación comercial conjunta. Y ahí es donde se pone obviamente delicada la cosa. En ese sentido, los riesgos más relevantes son los acuerdos horizontales y no puros, porque son los que pueden incidir en variables competitivas muy sensibles. Bueno, la fase 1 es la combinación de conocimientos, la formación de equipo, eventualmente solicitar registros de derechos de PI, y la fase como de explotación sería la producción, la distribución o la explotación vía licencia. Ya, esta lámina es un poco complicada de explicar, pero lo voy a tratar de hacer igual, que es muy ilustrativa para entender cuál es el problema. Aquí el eje vertical F designa la frecuencia de una conducta en el mercado, y aquí conducta vamos a pensar en acuerdos de investigación y desarrollo, y el eje horizontal W son los efectos positivos o negativos. Si está hacia la derecha, son efectos pro-competitivos o no anticompetitivos, por así decirlo, y hacia la izquierda son efectos anticompetitivos derechamente. Entonces aquí hay tres conductas que están en círculo. La conducta B1 sería un acuerdo de investigación que merece estar en este puerto seguro, que sería, por ejemplo, un acuerdo de tipo vertical, de tipo puro, con una combinación de participación de mercado relativamente baja, digamos 20% menos, y en una fase de innovación, de investigación y desarrollo muy temprana, TRL1, según la escala de la NASA. Al otro lado, en contraste, la conducta B2 sería un acuerdo de investigación y desarrollo horizontal, no puro, con una alta participación de mercado de la empresa, en una etapa avanzada de investigación y desarrollo y con conocimiento superpuesto. La conducta B3, que está en naranjo, es como una conducta ambigua porque puede generar efectos pro-competitivos, pero también anticompetitivos, y habría que preguntarse ahí si es que la incluimos o no en el puerto seguro o zona de seguridad. Ya, se me acabó el tiempo, pero con el permiso del resto de los panelistas de la audiencia, rápidamente voy a terminar la presentación, solamente dando algunos titulares. Algo muy importante es distinguir los tipos de mercados involucrados. Hay mercados de producto, mercado de innovación y mercado de tecnología. Estos mercados están explicados en el documento. Lo importante es diferenciar uno de otros, porque un acuerdo de investigación y desarrollo puede generar efectos en estos tres mercados. Pueden ser positivos en uno, pero negativos en otro, y es bueno tenerlos a los tres presentes para hacer un buen análisis. Y bueno, ¿por qué proponer un puerto seguro? Primero, para reducir costos administrativos de análisis de este tipo de acuerdos, para generar algún grado de predictibilidad o seguridad jurídica en las empresas que deseen cooperar. Hay distintas fórmulas para hacerlo, puede ser una regla legal, puede ser una regla administrativa, puede ser una instrucción de carácter general del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, o estar en una guía de autoridad, como la forma más soft, digamos. Ahí sería una zona de seguridad. ¿Y cuáles serían los lineamientos de un puerto seguro? Esto de nuevo está bien detallado en el documento, ahí lo pueden revisar, pero sí o sí debería fijar un umbral de participación de mercado bajo el cual las empresas puedan hacer estos acuerdos, pero sobre el cual no los puedan realizar, o al menos no tengan la protección del puerto seguro. Establecer reglas especiales para los acuerdos horizontales, también para los acuerdos no puros, y de alguna forma meterse en la configuración interna de los acuerdos de investigación y desarrollo, y ahí hay un know-how de los abogados de propiedad intelectual que es muy, muy importante. Por ejemplo, cómo se va a garantizar el acceso a los resultados de esta I+D por parte de las distintas empresas que forman parte del acuerdo, y el día de mañana el resto de las empresas, una vez que este acuerdo o los derechos de propiedad intelectual expiren,
cómo se va a gestionar el know-how persistente, qué libertades van a tener las empresas que forman parte del acuerdo para hacer procesos de investigación en paralelo, en otros campos, digamos, o después de que el acuerdo termine, etcétera. Y la gracia de todo esto es que este ejercicio ya lo han hecho otras jurisdicciones. Hay un puerto seguro en la Unión Europea en esta materia, otro en Reino Unido. Estados Unidos no tiene un puerto seguro, solo una zona de seguridad, y en el paper se analizan esos tres tipos de regulación. Y para terminar, aquí hay una frase, una cita a Mario Ibar, que tiene en un documento que está publicado en SECO como hoja de ruta para la libre competencia, ese es el título, y dice que, bueno, buena parte de los desafíos que enfrenta hoy el capitalismo, desde la mejora de las condiciones de la fuerza de trabajo hasta el combate al calentamiento global, requieren un cambio de paradigma de competencia hacia uno que compatibilice lo mejor de esto con la cooperación entre los agentes económicos. Eso, hay más investigaciones en SECO, esto es como publicidad, aprovechen de meter publicidad a la página sobre este tema, así que ahí lo pueden revisar. Muchas gracias. Me toca un doble rol, ahora me transformo en moderador, ya no soy presentador, y le paso la palabra a la directora de INAPI, Loreto. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias por organizar esta actividad, estoy muy contenta que con ocasión de la presencia en Chile de Giovanni Napolitano, pudimos junto con SECO confluir con dos temas que son de nuestro interés. Y quisiera partir un poco por qué INAPI está involucrado en esto. Dentro de nuestra estrategia institucional que elaboramos ya en el año 2019 cuando asumí como directora y que hemos reforzado este año, estaba dentro de uno de los pilares era la mejora de nuestro ecosistema de propiedad industrial. Y esa mejora tiene que tener distintas aristas sobre las cuales ir trabajando para efectos de ir fomentando la innovación. Una de las misiones que INAPI busca es tener sistemas eficaces en temas de propiedad industrial para el uso eficiente de los derechos que se generan a partir de la propiedad industrial. Entonces, una de las aristas que consideramos, tomando como frase la última que Mario Ibar tú destacabas, es la cooperación. Y la cooperación se vio con mucha fuerza a propósito de la pandemia. En la pandemia, empresas competidoras, laboratorios que son competidores que uno diría siempre se tienen peleas muy fuertes en las que coloquialmente uno podría decir se sacan los ojos, se asociaron a fin de poder buscar soluciones para hacer frente a la pandemia. Entonces la cooperación es algo que desde la perspectiva de INAPI debe existir, ya sea entre privados o trabajo en conjunto, que es lo que más ocurre entre la academia y el sector privado. Como tú bien decías, y aquí me tomo del Global Innovation Index, que es un índice de innovación que también es impulsado por OMPI. Chile se encuentra en el primer lugar en Latinoamérica, lo cual está muy bien, pero estamos en el lugar 50 a nivel global, lo cual hay que analizar porque tiene distintos factores por los cuales tienes mejores o peores notas. Entonces, en formación personas o académicas, muy bien, buenas notas, pero donde estamos súper al debe es en el sector privado, en la sofisticación, en la adopción de tecnologías o en la generación de tecnología. Por lo tanto, me pareció qué es lo que tenemos que hacer nosotros para efectos de motivar que haya mayor investigación y desarrollo y mejorar ese parámetro. Respecto a la propuesta que tiene Juan Pablo con su paper de Puerto Seguro, tiene un análisis súper desde el punto de vista económico, o de libre competencia, sobre el cual no me siento con competencias para poder pronunciarme. Entonces yo lo miro más desde el punto de vista de la propiedad industrial. ¿Cómo nosotros podemos ir generando condiciones para esta sofisticación del mercado, para esta sofisticación del ecosistema, para que se vaya generando más y más innovación? Obviamente que los acuerdos de investigación y desarrollo son clave, y en la medida que tengamos profesionales que permitan empujar
una contratación que genera más incentivos, me parece algo positivo. Pero te pusiste, el paper aborda algo en lo cual estamos un poco lejos, creo, en nuestra realidad nacional, con la cantidad de investigación y desarrollo o innovación que se está generando a nivel de empresa a empresa o solo las empresas. Hoy la mayor cantidad de innovación se genera a partir de las universidades. Y el impulso que nosotros queremos dar es cómo las universidades no solo hagan una investigación en ciencia básica, sino que una investigación que luego se traduzca en tecnología, en que siga el TLR de la NASA y que llegue hasta el mercado. Y hay un espacio donde se da lo que llaman los técnicos que operan el Valle de la Muerte, que es cuando ya se tiene que prototipar la innovación, y ese prototipo genera inversión, es caro. Y no siempre las empresas están dispuestas a correr esos riesgos. Existe desde nuestro sector privado, las empresas por sí mismas, los innovadores por sí mismos, son personas que toman riesgos, que impulsan esos cambios. Pero nos falta avanzar en nuestro país en ese sentido. Hoy los que están, aparte por supuesto, desde el sector público, cómo se puede apoyar a través de Corfo, a través de ANIW, a través de otros instrumentos, o incentivos tributarios que han sido subutilizados por parte de nuestras empresas, y no se sabe si es por falta de conocimiento o simplemente porque todavía el tema de la innovación y de la propiedad intelectual no está instalado desde los directorios de empresas. A mí me encantaría que siempre, cuando se hacen esas asambleas, se preguntase en qué estamos en esta materia, en qué está mi competencia. Bueno, y entonces ahí es donde nosotros, desde nuestro lugar, en asociación con otras agencias, tanto públicas como privadas, como académicas, es que buscamos ir corriendo el cerco en ese sentido. Y aquí creo que también es interesante que conversemos sobre algunas cooperaciones que existen. Existe un hub, que es Sofofa, que busca soluciones, problemas comunes que tienen distintas empresas, como el caso que tú mencionabas del vidrio y de la lámina, en la cual tienen los que son parte del hub, buscan problemas comunes que ellos tienen. Por ejemplo, podría ser estrechez hídrica, y cómo ellos financian una investigación y desarrollo probablemente en relación con la academia, porque no existe al interior de las compañías investigación y desarrollo, y hacen estos acuerdos de investigación y impulsan para poder tener soluciones e innovaciones en la materia. Algo que se está, y aquí me voy a salir un poco del paper, pero creo que es importante que sepamos lo que se está impulsando. Actualmente se está tramitando en el Congreso el sistema de compras públicas innovadoras. Eso va a significar que se generen desafíos de gran impacto, en los cuales el Corfo va a decir: yo quiero comprar una solución para este problema. Y probablemente desde ese lugar pueden generarse asociaciones de academia con empresas, o de empresas que postulen a ese desafío, que va a ser comprado desde lo público para hacer solución a un problema determinado. Eso también es algo que trata de impulsar la innovación en nuestro país, para asegurarse, no solo por el tema de la propiedad industrial, sino por una compra pública, que esa innovación va a tener un mercado concreto durante un determinado tiempo. Porque no necesariamente la innovación, y esto es lo complejo de ese TLR hasta el número 9, hasta que se provoca la licencia, hasta que se provoca que se compre esa innovación. Nosotros nos quedamos como país muchas veces cortados en el número 6, en este Valle de la Muerte, en que es difícil prototipar y avanzar en grandes innovaciones. No tenemos muchas innovaciones en sistemas, en software, en modelos de negocio. Los modelos de negocio no son patentables, pero hay innovación en ese sentido, con ciertos unicornios, como puede ser Notco, como puede ser Corner Shop u otros. Pero nos falta más avanzar en otro tipo de innovaciones.
Ayer hablábamos con Catalina de innovaciones de unas mallas para la minería y cómo nosotros tenemos que impulsar para que sean las pymes, que son grande motor de este país, puedan ir generando mayor innovación. El comentario que van a poder leer si es que entran al paper que nosotros hicimos sobre el documento que preparó Juan Pablo, abordamos un poco la historial, cómo a través de en los años 90, cuando yo egresé de la universidad y cuando estudié, me estoy desnudando aquí con mi edad, pero bueno, en los años 90, cuando se hizo el primer curso de propiedad intelectual en ese minuto en la Universidad de Chile, por Marino Porcio y Santiago Schuster, y era como la novedad. Dije, ¿de qué se tratará esto? Yo jamás pensando que iba a finalmente trabajar en esta materia. Lo que yo estudié no tiene nada que ver con lo que después evolucionó, porque había una discusión a nivel internacional que se terminó en los TRIPS o los ADPIC, que es un acuerdo de unos estándares mínimos que tienen que tener los países en temas de propiedad industrial, y se incorporaron materias que antes no estaban, no eran patentables. En Chile antes no era patentable los temas farmacéuticos, se incorporan, se estandarizan los años de protección, se establecen ciertos estándares mínimos que tienen que tener los países para poder funcionar. Bueno, después ahora hay una presión para tener un ADPIC, un TRIPS Plus, con ciertos estándares que países que estamos recién en desarrollo tratamos de evitar, porque nos lleva a ciertos modelos estándares en los cuales, como nuestro desarrollo e innovación no nos lleva no nos perjudica en ese sentido, una negociación que se está dando a nivel global. Pero lo interesante sería saber si luego de ese tratado, de ese marco normativo, de esa regulación, cómo afectó la innovación en los países. A partir del ADPIC TRIPS, nosotros tuvimos que cambiar nuestra legislación y adaptarla. Tuvimos que generar otro tipo de incentivos. Nuestro modelo, lo que yo estudié, cambió. Entonces, desde el punto de vista económico, sería interesante ver si cambió también el nivel de nuestra innovación. Yo tiendo a decir que sí. Así es que ya estando casi con el tiempo, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y por juntar ambos mundos que siempre, y sobre todo muy fuerte a partir de la pandemia, en lo cual se cuestionaba el sistema de propiedad industrial por la falta de acceso que podría existir respecto de algunos productos, vacunas u otros. Se estableció una tensión aún más fuerte desde el punto de vista acceso o libre competencia con respecto al tema de innovación. Pero si es que no existe propiedad industrial que se utilice como una herramienta que incentive la innovación, a lo mejor no hubiéramos tenido, y en esos cuadros de cooperación no hubiéramos tenido las vacunas que pudimos aplicarnos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Loreto. Y efectivamente, juntar los dos mundos era uno de los objetivos de este diálogo, así que por ese lado tenemos un check. Ahora va a tomar la palabra Giovanni Napolitano. Giovanni va a hacer su presentación en inglés. Por suerte, él tiene buen español, así que ha podido escucharnos, pero claro, él va a hacer su presentación en inglés. Así que muchas gracias, Giovanni. Thank you, Juan Pablo, and I'm sorry if I'm making this short presentation in English. Anyway, there is no alternative. So let me say first, I'm very happy to be here, and I will use both my expertise because before joining the World Intellectual Property Organization in 2010, I worked for 16 years for the Italian Competition Authority. Back then, I was one of the good guys. Then I realized that intellectual property is not always seen as a friend to competition and competition law. I have a different view about that. But let me just say that it is important to talk about these issues because, of course, nobody has the magic formula to have an effective economic system in a country, to have innovation,
and to have companies working together without breaking competition law. I was recently involved in a project sponsored by the World Economic Forum among 8 major chemical companies around the world, and they are starting to develop joint R&D activities to get a new product that will hopefully replace plastic and that will be completely environment friendly. And so I was participating in the initial discussions on how to set up this collaborative activity. And I can tell you that one of the major problems when these companies talk to each other is to create some kind of mutual understanding and trust about how and what every company is contributing to the project. So competition law is a little bit in the background. It's certainly not is not an obstacle, but it's not the main problem that they want to talk about at the beginning. So there are issues like, where are we going to do this research? And usually is a university laboratory. No companies wants to share their own laboratories with their competitors. Then how are they going to contribute? Will they be giving researchers to this project? Very often they don't want to do that. So they will use PhD students, young graduates, researchers at the university. What they will contribute with is their intellectual property, what is called the background IP, the one that is needed so that researchers can use that knowledge to build up and develop the new product that they have in mind. Then they have to decide what to do with the results of the research, whether it's in 2 years, in 5 years, or in 10 years, they don't know. How are they going to use it? Are they going to use it only among themselves? Or, and that's when competition law comes, or will they have to share it with third parties through licensing the results of their research? And what would be a correct price for that? So I think that while competition law, it's certainly not an obstacle to do this kind of activities, to have a framework where companies know when they are right and when they're wrong, it may help them to eliminate one of the elements of the uncertainty. So the project has many question marks. One of them is competition law. And if they can be helped to understand how competition law will be applied or will not be applied in their case, I think it would help them to proceed more with a higher speed to that project. Now, I've made some comments to the document that I found very interesting, and so one of the elements is, of course, what kind of IP will be shared among the companies and how they're going to use the IP that will result from the research that they're carrying out. That's quite important because, of course, we want to make sure that the knowledge that they have acquired will be shared among as many players in the market as possible. We don't know, of course, whether the results will be, let's say, how far the results will be from a market exploitation. We don't know that. The companies don't know that. From a competition point of view, of course, the farther from the market, the better, because we would like, I think, companies to work at the basic research level so that they can build up their knowledge base, and then each one of them can develop the specific products by themselves, so that there are no or very little competition concerns. Another element that I think is quite important is how we assess the market power of the companies. Of course, if you're talking about all the companies in a certain industry or in a certain market, okay, there is no discussion. But sometimes I think
even when I was at the Competition Authority, we get a little bit stuck with market shares of current products and services. And I think we need to complement that information with the information that can be found in intellectual property data. Those are publicly available, and they can give I think, a better picture of where the different participants are positioned in what might be the future markets. So one would have to look at their patent data, but also at their trademark data. Trademarks is an interesting piece of information when you want to understand the competitive positioning of companies, because even if it's not intuitive, but when a company starts to do some research in a certain area, the first thing that they will do is not to fight for a patent. That will come later, hopefully, for the company. But the thing that they will do first is to come up with a name, come up with a logo, come up with something, and they will register it as a trademark. And that information, when you couple it with the specific sector or product where that trademark is attached to, will tell you where the company is working. And this is, in general, I think, a very useful piece of information for also for Competition Authority to get a better idea of where certain markets are going to be and who are going to be the players in a certain market. Then another element that I think it's quite important is to understand whether companies will be facilitated if they have a safe harbor or not. Let's keep in mind that the opposite of a safe harbor is dangerous waters, and nobody really wants to be there. So I think, again, if we try to provide a framework where companies feel safe in doing certain activities, it would help them to proceed faster. Now, I remember, when I was at the Competition Authority, companies always pushed us to tell them more, and kind of preempting our ability to then have an investigation in certain areas. And there is always a very delicate balance that one has to strike between providing enough guidance, but also keeping a level of freedom for the Competition Authority to intervene if it's needed. But I think that to provide some basic elements, it's very important in that case, and it will help to overcome one element among competitors when they work together, which is also the risk that one of them may find themselves involved, or some of them may find themselves involved in antitrust investigations. So in the end, I would not say which one of the options that the paper proposes is the best. Of course, this is up to every jurisdiction and every country to decide. I think that some guidance that goes beyond the cases that have been done in this case by the Fiscalia Nacional would be helpful to provide a clearer framework within which companies can work safely. I will stop here, but of course I will be happy to take questions if any at the end. Thanks. Muchas gracias, Giovanni. Aprovecho de pasar el dato. Giovanni hoy día va a hacer una masterclass a las 6 de la tarde, aquí también en esta sede, sobre distintos puntos de intersección entre propiedad intelectual y derecho de la competencia. Eso dentro del máster de Derecho de los Negocios de la UAI, pero está abierto a todo público para los que quieran ir. Bueno, ahora le damos la palabra a Catalina Villalobos. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Juan Pablo, y al SECO por la invitación a participar en este panel y conversar respecto a un artículo muy interesante que mezcla dos bienes jurídicos que, si bien son deseables y también pueden tener el mismo objetivo,
pueden tener también algún choque. ¿Cuándo pueden tener estos choques? Primero es cuando la propiedad industrial, la innovación, podría restringir, ¿cierto?, la libre competencia. ¿Cuándo podría pasar eso? Cuando existe un abuso de los derechos de propiedad industrial que pueda restringir la entrada de competidores. Entonces, primero quería comentarles ese caso, que si lo vemos a nivel comparado, quizá uno de los ejemplos más notorios tiene que ver con el abuso de las patentes de invención para bloquear la entrada de medicamentos genéricos que hacían algunos laboratorios que tienen posición dominante. Un caso emblemático en este sentido es el caso que revisó la Comisión Europea respecto del laboratorio AstraZeneca. ¿Qué pasó en este caso? La Comisión acusó a este laboratorio, que tenía posición dominante, de engañar a la Oficina de Propiedad de Patentes de la Unión Europea para buscar extender una patente suplementaria. Que esta patente suplementaria lo que busca es darle una extensión mayor a la patente que originalmente tenía este laboratorio AstraZeneca, en un medicamento que quizá ustedes también han utilizado, que es el omeprazol, el LOS. Bueno, ¿qué es lo que tenía por efecto esta conducta entonces? Retrasar la entrada de los medicamentos genéricos que podían competir con este medicamento. Entonces acá tenemos un primer caso donde estos dos bienes jurídicos que son deseables, como la innovación y la libre competencia, pueden tener un choque. Pero tenemos otro caso. ¿Qué pasa si la regulación de libre competencia desincentiva la innovación? Y en este sentido, Juan Pablo es el que desarrolla más en su artículo, identifica, como también identifica la directora Loreto, que hay una baja en la innovación acá en Chile y que esa baja es principalmente porque no hay tanta innovación de parte de los particulares. Incluso, a pesar de que hay incentivos tributarios, parece que estos no tienen tanto incentivo para los particulares porque no ha aumentado la innovación. Entonces uno podría preguntarse, ¿esta rebaja en la innovación tendrá que ver con algún riesgo que identifican las empresas? Como también hablaba Giovanni, las empresas tienen distintos riesgos que consideran para poder innovar. ¿Será uno de esos la regulación de libre competencia? Y en eso es donde Juan Pablo propone alguna idea para poder fomentar estos acuerdos de colaboración de investigación y desarrollo, que es a través de un puerto seguro. Ahora, como también mencionaba Giovanni, los acuerdos de colaboración tienen ciertos riesgos para la libre competencia. Entonces, la idea es ver cómo podemos equilibrar estos dos aspectos. ¿Cuáles son los riesgos de libre competencia que pueden tener estos tipos de acuerdos? Algo mencionaba también Juan Pablo, pero nuestra legislación prohíbe los acuerdos entre competidores. Acá, bueno, se ve un poco latero, pero esta es la prohibición de nuestra legislación de competencia respecto de los acuerdos entre competidores. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un acuerdo de colaboración horizontal entre competidores? Podríamos caer dentro de esta prohibición del artículo 3. ¿Qué pasa si los acuerdos son verticales? O sea, entre empresas que están en distintas etapas de la cadena de producción. Bueno, eso podría no caer porque no son competidores dentro de esta letra, pero de todas formas también podrían estar dentro de la prohibición genérica del artículo 3 del inciso primero. Entonces, es algo que hay que analizar si es que los acuerdos pueden o no efectivamente tener riesgos para la competencia. También Juan Pablo identifica en su artículo, y también lo mencionó al principio de su exposición, que existen distintos tipos de acuerdos de colaboración. Están los acuerdos puros, donde solamente hay una investigación y desarrollo, y esos podríamos decir que son los que presentan menos riesgos para la competencia en principio. Y también tenemos los acuerdos no puros, que involucran la comercialización. Y ahí es donde podríamos, de nuevo, caer en este artículo 3 letra A, ¿cierto? Que si son acuerdos entre competidores, no está permitido que ellos puedan acordar las condiciones de comercialización. Tampoco podrían fijar un precio, por ejemplo. Entonces ahí nuevamente tenemos un riesgo para la libre competencia respecto de estos acuerdos de colaboración. Otro riesgo también son los efectos en los distintos mercados que pueden tener estos acuerdos. Juan Pablo Iglesias identifica muy bien en su artículo distintos mercados en que pueden tener estos efectos. El primero, y quizás el más notorio, es el mercado en el producto en particular, ¿cierto?, donde se está haciendo esta investigación y desarrollo. El segundo es el mercado de innovación y el tercero también la tecnología. Me quiero detener un poco en el mercado de innovación para comentar algo que ha desarrollado recientemente la Fiscalía en la evaluación de una operación de concentración.
Primero, para que entendamos un contexto, los mercados de innovación han sido definidos por la Federal Trade Commission y el DOJ como aquellos que consisten en las actividades de investigación y desarrollo que se dirigen a determinados productos, procesos nuevos, mejorados y los sustitutos cercanos para dicha innovación y desarrollo. El caso que les comentaba y en el que la Fiscalía ha desarrollado un poco este tema es la operación de concentración entre Uber y Corner Shop. Acá la Fiscalía no identificó propiamente un mercado de innovación, sino que identificó y evaluó si es que posterior a la operación se podía producir en el fondo un riesgo y que disminuyera la innovación en estos mercados. Y esto porque era importante para la Fiscalía, y si bien esto no es un acuerdo de colaboración y los acuerdos de cooperación no necesariamente y probablemente no van a ser una operación de concentración porque puede que no sean independientes, digamos, de sus constituyentes y además que no sean permanentes, pero es importante lo que hizo la Fiscalía porque los acuerdos de colaboración pueden ser analizados de manera similar al análisis del control de fusión. En este caso de Uber Corner Shop, entonces, para la Fiscalía era relevante ver esta disminución en los incentivos de innovar. ¿Por qué? Porque la innovación en el mercado de plataformas digitales, que es donde causaba efectos esta operación, es muy clave. Entonces, ¿qué fue lo que identificó la Fiscalía en este caso? Y en particular, en el mercado que era de plataformas de reparto, las innovaciones necesitaban poco costo inicial y además existía un financiamiento en estas primeras etapas iniciales. Entonces, la Fiscalía descartó que existieran riesgos a disminución de la innovación en este mercado por esta operación y además pasaba algo particular, que la existencia de actores exitosos, o sea, el hecho de que me pudiera comprar un grande, generaba mayor incentivo a innovar, porque quería hacer innovaciones complementarias y además todos querían hacer el nuevo Corner Shop. Entonces, eso tenía un efecto positivo, no un efecto negativo como operación. Entonces, viendo que hay riesgos para los acuerdos de colaboración, Juan Pablo propone un puerto seguro para poder analizar estos acuerdos y que puedan también ser fomentados, pero esto con ciertos límites. El primero es que la participación de mercado combinada entre los actores no supere cierto umbral, que puede ser un 20 o un 30%, más restricciones para los acuerdos horizontales que para los verticales, porque, como hablamos, los acuerdos horizontales que involucran a los competidores pueden tener, obviamente, más riesgos que uno vertical. También más restricciones para los acuerdos no puros, porque ahí ya estamos involucrando etapas de comercialización y pueden tener efectos mayores que en una etapa inicial dentro de la escala de la NASA, digamos, que sería solamente la investigación. Lo otro es que también haya una garantía de que que todas las partes del acuerdo tengan acceso a los resultados de la investigación y el desarrollo, y también que se tomen criterios para analizar los efectos en distintos mercados. Ya hablamos de que existen al menos 3 mercados donde podrían tener efecto estos acuerdos, entonces que no nos quedemos solamente en el del producto, sino que también veamos, por ejemplo, los temas de innovación. Juan Pablo no propone, sino que más bien discute de algunas alternativas de cómo incorporar este puerto seguro a nuestra regulación. Yo no voy a entrar en ese tema en detalle, Juan Pablo tampoco se inclina por alguna de estas soluciones, pero creo que lo que es más relevante, más que si le damos un rango legal a este puerto seguro, lo dejamos más como una zona de seguridad, es que hay que entregar una mayor certeza a los particulares para disminuir algunos de los riesgos que ellos ven o incertidumbres, como dijo Giovanni. Es importante mencionar que en Chile no hay un procedimiento específico para este tipo de acuerdos de colaboración que pudiera ver la Fiscalía o el Tribunal, sino que lo que tendría que hacer un particular es presentar, por ejemplo, una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que tiene algunos inconvenientes, porque el procedimiento de consulta ante el tribunal, la verdad es que tiene una duración muy larga, es público, entonces si uno está en las primeras etapas de esta investigación no va a querer que el resto de la empresa sepa lo que está haciendo, y además cualquier tercero con interés puede participar en este procedimiento. Entonces no podemos descartar que quizá haya alguien con un interés no tan de libre competencia que quisiera boicotear este acuerdo. Entonces, una idea que se podría realizar es que la Fiscalía tenga un instructivo para que las partes puedan presentarle su acuerdo y que pueda determinar que efectivamente está dentro de esta zona de seguridad. De alguna forma, similar a lo que ocurre con el instructivo de prenotificaciones, donde
la empresa puede ir a preguntar a la fiscalía, por ejemplo, si eso no es una operación de concentración, y en ese caso, si es que puede hacer la operación o no, o si tiene que notificar o no. Es importante, para terminar, que este instructivo cuente con plazo acotado para que pueda, digamos, tener las ventajas de no ir al tribunal, pero también que la fiscalía tenga el tiempo suficiente o pueda pedir mayor información a los particulares en caso de que el acuerdo sea más complejo o involucre muchos mercados. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Ahora damos la palabra a Manfred Zink. Sí, un poquito, bueno, primero que nada, muchas gracias, Juan Pablo, un paper súper interesante y sobre un tema muy, muy valioso. Muchas gracias, Felipe, también, digamos, por la invitación. Y para hablar de un tema que la verdad que es súper, súper relevante y en eso no me cabe ninguna duda. O sea, la innovación, digamos, de alguna forma se trata en el artículo, pero es la fuente principal del crecimiento económico hace harto tiempo, digamos. O sea, poca gente duda de eso. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la relación perdón, entre competencia e innovación? ¿O qué rol tiene que tener acá? ¿No? Y nada, y bueno, aparte en un toque más personal, digamos, esto a mí me toca directamente porque yo, bueno, cuando estudié el LLM, digamos, bueno, tomé todos los cursos de competencia, análisis económico del derecho, pero donde lo hice en Berkeley también, al lado de Silicon Valley, o sea, lo más importante ahí era propiedad intelectual. Entonces también tomé los cursos de propiedad intelectual, digamos, como que me entusiasmé ahí en el acto, digamos. Y llegué de vuelta a Chile, y llegué a la fiscalía, de hecho, y dije, oye, esto es lo que se lleva en el mundo, digamos, tenemos que ver estos temas. Y me miraban así como, puta, no, sabes que eso no es para Chile. Estoy hablando del año 2011. ¿Ya? Así que me alegro que ahora, hace un tiempo ya se está hablando mucho más de esto, ¿no? Y que yo creo que es bien importante. Desde una perspectiva más general, bueno, el paper agarra súper bien lo que es Schumpeter con Arrow, o más bien la relación más bien teórica, ¿no es cierto?, entre competencia o quién innova más, ¿ya? Y ahí yo tengo una reflexión, digamos, que también está contenida en el trabajo, digamos, en el paper, y lo hice, ¿ya? Hay como, básicamente, claro, por un lado, innovar sería una empresa que quiere innovar, ¿no es cierto?, que quiere entrar al mercado, que quiere ganarle a los demás, que quiere competir, ¿no es cierto? Y por el lado Schumpeter se dice, bueno, quizá el monopolista tiene mayores incentivos porque básicamente puede apropiarse de mejor forma de los beneficios, ¿no? Lo que sí es que también, y está reconocido en el paper, básicamente no es solo para el monopolista o una empresa con poder de mercado, ¿no es cierto? No es solo el hecho de poder apropiarse de los beneficios, sino que también lo que lo lleva a innovar es el temor a ser suplantado o reemplazado, ¿no? Y si bien eso no es competencia en el mercado, sí es competencia, digamos, por el mercado o por el producto. Entonces esa presión competitiva yo diría que siempre tiene que estar presente. Y es súper importante, o sea, el análisis y entra directamente de una forma más teórica. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando nos fijamos mucho en los detalles, que está bien, ¿no es cierto?, que estas cosas son siempre caso a caso. O sea, en competencia, por eso el derecho a la competencia es judicial, digamos, y se ve caso a caso. Pero a veces sirve ver un poquito, ¿no es cierto?, el bosque más lejos, y siempre, ¿no es cierto?, hay que mantener la presión competitiva, ¿ya? Creo yo, digamos. O sea, y si no se mantiene la presión competitiva, digamos, corremos el riesgo de caer, digamos, fácilmente, ¿no es cierto?, en la famosa frase de John Hicks, premio Nobel, que decía que lo mejor del monopolio, ¿no es cierto?, de los beneficios del monopolio es una vida tranquila, ¿no es cierto? O sea, nadie me molesta, puedo hacer lo que quiera, no tengo ningún incentivo a innovar, nada por el estilo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hace la política de competencia y por qué es importante para la innovación? Porque busca proteger que estas nuevas ideas, ¿no es cierto?, que son el motor de la economía, efectivamente puedan llegar al mercado, puedan ver la luz, ¿no? Esto lo ha ejemplificado muy bien Tim Wu, ¿no es cierto?, que dice que desde el punto de vista, si nos preocupamos más bien de la innovación, más que otras cosas, incluso nos deberíamos preocupar mucho más de la exclusión que de los acuerdos entre competidores, ¿no? Y dice, es la exclusión, estoy citando acá, sea practicada por un monopolista o un oligopolista, lo que aumenta el precio para que las nuevas ideas, ¿no es cierto?, plasmadas en productos, puedan entrar al mercado, ¿no? Entonces, hacer que la exclusión sea cara, o sea, sea difícil de hacer, es lo mismo que promover la innovación, ¿no?, de algún modo. Entonces, es como un contexto general que yo creo que es importante y toca también en el sentido del paper, en esta relación entre cooperación, ¿no es cierto?, y competencia. O sea, ¿cuánta cooperación, cuánta competencia? Bueno, está bien, y los criterios generales que da Juan Pablo, que también recoge, ¿no es cierto?, de la
la jurisprudencia comparada, digamos también, pero siempre hay que mantener, pensar en mantener, en cuidar, ¿no es cierto?, la presión competitiva, ¿no? Ahora, entrando un poquito más de lleno en el trabajo mismo, encuentro, bueno, de partida encuentro muy interesante nosotros que se hagan este tipo de propuestas, son relevantes, digamos, que se discuta también desde un punto de vista de qué podemos hacer, así que eso lo valoro harto. Yo tengo un par de comentarios que constan en la columna un poquito más institucionales, ¿no es cierto? Y es que básicamente nosotros tenemos una tradición, digamos, de que el derecho a la competencia aplica sin excepción a todos los mercados y a todas las conductas, básicamente, ¿no? El artículo 3º, digamos, bueno, que sigue la lógica internacional, tanto en Estados Unidos súper amplio, digamos, dice básicamente cualquier cosa puede ser una conducta anticompetitiva, ¿no es cierto? Entonces los puertos seguros, digamos, entendido como una excepción sustantiva al artículo 3º, básicamente no forma parte de nuestra tradición, ¿ya? La única excepción es la de las conferencias marítimas, ciertas conductas dentro de las conferencias marítimas, digamos, que se eximía expresamente de la aplicación del artículo 3º, pero que siempre fue entendida tanto por las comisiones preventivas y resolutivas de forma muy restringida, como también por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿no? Y que más encima en la ley de fomento de la marina mercante ahora pretende ser eliminada. Entonces, digamos, introducir excepciones a la aplicación del artículo 3º, eso es el principal punto, en un contexto en que la única excepción busca ser eliminada, digamos, creo que no conversa mucho con nuestra técnica legislativa y con el riesgo, digamos, de abrir la puerta, porque uno acá al Congreso, ¿no es cierto?, sabe cómo entra, pero sale, digamos, de cualquier forma, o sea, lo otro, una cuestión más general, ¿no? Yo trataría de evitar cualquier modificación legislativa, digamos. Y bueno, y el derecho a la competencia ha tenido en Chile un rol súper importante, así, en muchos mercados, digamos. Entonces, a mí me parece, o sea, de hecho, históricamente, digamos, las privatizaciones o los roles en telecomunicaciones, en el sector eléctrico, han dependido mucho del derecho a la competencia. Entonces, introducir excepciones a mí me hace algo de ruido, digamos, ¿ya? Y para hacer eso, claro, tendríamos que tener antecedentes y evidencia empírica muy fuerte de que efectivamente es el derecho a la competencia lo que inhibe, digamos, la innovación. O la cooperación más bien para la innovación y bueno, ahí básicamente lo que yo digo es que claro, hay algunos, habría que ver si hay evidencia, al parecer no hay mucha evidencia de eso. Giovanni dice, claro, no es un obstáculo, sí puede ser un riesgo. Yo intuitivamente pienso que, claro, hay problemas de fondo, ¿no es cierto?, en nuestra economía o la práctica empresarial en Chile que son más relevantes para esto, que también están mencionados en el artículo, ¿no? Digamos, aparte de un tema más general que es la caída constante en la productividad, que es lo realmente preocupante que se ha constatado en todos los informes, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de Productividad, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero que es muy relevante. Está el tema, ¿no es cierto?, de que las personas, y lo constata, digamos, Juan Pablo, dentro de las empresas que hacen innovación han disminuido considerablemente. Entonces, esos son temas muy de fondo que yo creo que había que tratar de atacar primero, ¿no? Y, no sé, me da la impresión de que o sea, no sé, pensando un poquito en el Sofofa Hub, digamos, yo no veo porque la Sofofa yo sé que está bien asesorada, digamos, no veo que como que se queden sorprendidos ahí de que nos van a pillar, digamos, en un acuerdo entre competidores. Yo creo que, o sea, si el derecho a la competencia, digamos, es un problema, se va a ver más bien con un costo, ¿no es cierto?, como puede ser dentro de una operación de concentración. Digamos, no veo que el notificar a la Fiscalía disuada, digamos, a las empresas de todos modos hacer la operación. Yo creo que va a ser un poquito lo mismo, ¿no? Y teniendo presente, ¿no es cierto?, que nuestro marco legal y jurisprudencial admite, digamos, acuerdos como digamos, la procedencia de acuerdos como los que habla Juan Pablo, ¿cierto?, especialmente si son, digamos, puros, ¿no es cierto?, y verticales, por ejemplo, ¿no? Eso, respecto a las otras figuras que, digamos, más allá de la modificación sustantiva al estándar legal, son interesantes, ¿no es cierto?, que puede ser una guía, una instrucción general, etcétera. Yo creo que son todas, se pueden analizar. Hay un par de preguntas que surgen, ¿sí? ¿Por qué este mecanismo solo se haría para este tipo de acuerdos, ¿no es cierto?, y no para otros, ¿no?
Están muy de moda también los acuerdos de colaboración en materia de sostenibilidad o ambientales, ¿no? Que son distintos, sí, acá, porque al parecer, estuve viendo, sí, la cooperación no es tan relevante en esa área, no sería para innovar, como lo es para la innovación. Entonces, hay más riesgo, al parecer, al respecto. Hay algunos economistas que han dicho que hay un paper por ahí que no, o sea, que la colaboración en sostenibilidad es derechamente mala, digamos, para el mismo objetivo de la sostenibilidad. Lo otro bien importante es si existe la disponibilidad de recursos, o sea, nosotros en la Fiscalía, y acá hablo a nivel personal, digamos, no institucional, sobre todo que hay un nuevo fiscal recién nombrado, así que no puedo hablar por él. Pero la verdad es que para hacer cosas como el instructivo y todas esas cuestiones se necesitan recursos, ¿ya? Y los recursos están súper escasos, o sea, efectivamente ese es el tema, o sea, y cualquiera de estos mecanismos, ¿no? Al final, si no vienen acompañados los recursos suficientes, no van a lograr ningún objetivo ni de ser expedito, ni de dar la certeza jurídica suficiente, porque básicamente acá lo más importante, ¿no es cierto?, es que la pega efectivamente se puede hacer, ¿ya? Y sin recursos no se puede. Y lo otro, una reflexión más general, que quizá hay que analizar algunas reformas, ¿no es cierto?, a los procedimientos existentes, ¿ya? Procedimiento de consulta, ver cómo acotarlo, todo el tema de la confidencialidad, ¿no es cierto?, de los documentos del tribunal. O sea, no puede ser que el 70-80% de lo que se hace en el tribunal sea litigar sobre qué es secreto y qué es confidencial. Una cosa que realmente es una locura. No sé, quizás un mecanismo de consulta express que limite el rol de terceros, son todas cuestiones bien preliminares, no tengo muy pensadas, ¿ya? Pero básicamente eso, ¿no? Nada, agradecer de nuevo y la invitación y nada, resaltar de nuevo el rol importante de iniciativa, digamos, y tener la iniciativa de proponer soluciones, digamos, concretas, que es muy importante, ¿ya? Pero quizás en estos temas hay que ver un poquito, fijarse más en adecuar los procedimientos, ¿no es cierto?, en hacerlos más eficientes, y quizás un poquito va más por ahí la solución, a mi parecer. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas, comentarios del público. Así que abrimos la palabra. Muy interesante y muchas gracias. Sobre el tema que planteó Manfred, cuando habla de evidencia, si puede ahondar, ¿qué necesitaría, digamos, la Fiscalía para pensar que esto es un problema? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Cómo se obtiene, digamos? Quizá incluso podemos ayudar nosotros, ¿no?, como centro de competencia para buscar eso. Yo tengo, yo me acordé del tema de la pandemia, que de primera mano yo recibí cierta información de empresas que querían hacer un ventilador en conjunto, sí, pero que no lo hicieron en gran parte por el riesgo de competencia. Entonces, yo, al menos de primera mano, tengo esa información. Y lo otro, que, de nuevo, volviendo a lo que yo precisé del estudio de Deloitte, nosotros preguntamos, esto es 98% de los abogados dedicados a libre competencia, le preguntamos, ¿le ha recomendado a algún cliente no celebrar un acuerdo con competidores que a su juicio sería pro-competitivo? Y un 64% dijo que no, pero un 36% dijo que sí. Y bueno, esa cifra no es tan baja. Y le preguntaría a Loreto, ¿no?, para torturarla también, le preguntaría, supongamos que esto es un problema, y supongamos que de alguna forma el tema competencia pudiese ser un problema. La pregunta ahí es qué tan gravitante sería en que si se destranca ese problema, de verdad tenemos un resultado distinto, porque esas cifras son una vergüenza, digamos, a nivel nacional. Si uno quiere que Chile sea una economía vibrante, dentro de un contexto de una economía de mercado, bueno, uno tendría que hacer un poco una diferencia, ¿no?, en temas de investigación. Pero suponiendo que es un problema, mi pregunta es como de causalidad, ¿de verdad eso va a provocar una diferencia o aquí hay otros problemas más adicionales? Una pregunta para Manfred y después para Loreto. Sí,
No, entiendo el punto de Felipe, claro. No, yo me refiero a evidencia, básicamente, no sé, entiendo que no lo hay, digamos, estudiar efectivamente, claro, hay que ver cómo se hace acá. Bueno, hay economistas de la Fiscalía presentes que podrán, digamos, decirme mejor de qué forma podría ser estadísticamente representativo, pero un poquito en la línea de lo que tú dices, Felipe. O sea, ¿cuántos acuerdos efectivamente no se realizaron o no se realizarían, digamos, por miedo al derecho a la competencia? Y a mí me da la impresión de que, o sea, no tengo idea, digamos, pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero si hay algo de disuasión, no es tanto me da la impresión por el fondo, porque no sé, o sea, desde siempre el generar un nuevo producto al mercado, incluso en el mercado no tan innovador, ha sido como una de las, digamos, de las justificaciones de los acuerdos entre competidores, digamos. O sea, oye, si no me junto, digamos, no hay otra forma digamos, de llegar con esto al mercado. Pensemos, no sé, incluso en proyectos grandes de construcción, cosas así, ¿no? Pero sí puede ser que, claro, oye, no sé, en el caso del ventilador, chuta, sí, pero puede ser un problema, habría que ir a la fiscalía, y ahí cuánto se demora el tiempo y todo esto. Más bien, eso quizás puede ser el disuasivo, más que el riesgo de caer en un cartel, digamos. Sí, podría ser, pero claro, habría que ver cuál es la mejor forma de estudiarlo, de juntar evidencia empírica al respecto. Solo para complementar con un paréntesis, bueno, en Chile de evidencia empírica, al menos lo que yo pude ver es los resultados de la encuesta nacional de innovación, que bueno, tiene una muestra que no es tan grande, pero ahí, al menos dentro de las respuestas más repetidas de por qué no se innova por parte de la empresa, era bueno, el costo de innovar y también la incertidumbre de qué iba a pasar con el producto en el mercado, digamos. Y lo otro que sería interesante ver, aparte de seguir esa encuesta, digamos, cómo va evolucionando en los años, es en la Unión Europea justo ahora bueno, decidieron recién renovar el puerto seguro, que es el reglamento de exención para acuerdos de investigación y desarrollo, y eso en base a un impacto bueno, de regulación de la Comisión Europea, en donde también levanta a través de consulta y más que nada percepción a nivel de las empresas, si es que les era útil o no el puerto seguro, y llegando a la conclusión de que en algunas cosas no, en otras sí. Balance general, al final decidieron renovarlo por 10 años más. Así que sería interesante, yo todavía no lo he visto ese documento, pero sería interesante revisarlo para ver qué más dice. Gracias. Si esto fuese un problema, Felipe, yo creo que, bueno, se puede abordar, pero yo creo que el mayor problema no es porque estos acuerdos de cooperación pudieran ser competitivos o anticompetitivos. No hay una sola causal que genera que tengamos tan baja innovación en nuestro país, es múltiple. Ya lo decías tú mismo, Juan Pablo, la innovación significa necesariamente que puede haber un fracaso en el desarrollo y por lo tanto tiene que haber una mayor propensión al riesgo en empresas con una visión a largo plazo, no a corto plazo, porque es un camino largo a recorrer, cuyos beneficios se van a ver pasado muchos años y por lo tanto se tiene que tener esa mirada de largo plazo. Obviamente que tienen que también generarse las condiciones de mercado, regulatorias, para que se pueda incentivar la innovación. Pero gran reflejo de que hay que ir abordándolo en un acercamiento hacia el sector privado, de la importancia y valor que tiene la innovación, el hecho mismo que se utilice tan poco el incentivo tributario, ya sea por desconocimiento, ya sea porque es engorroso a lo mejor el sistema, pero uno se tiene que preguntar por qué es tan poco utilizado, existiendo un incentivo tributario para innovar. Entonces, eso refleja que es multisistémico la forma en que se tendría que abordar. Aún existiendo este problema, yo creo que para abordarlo, aunque lo solucionáramos y dijéramos que no se regule, se establece la guía, los incentivos para la innovación tienen que abordarse desde muchos lugares, como decía, con las compras públicas innovadoras. Ahora está todo el desarrollo productivo sostenible. Para que se pueda hacer frente al desarrollo productivo sostenible y alcanzar las metas de descarbonización u otros, las líneas de trabajo que actualmente se está trabajando por parte de Corfo, con la Secretaría Ejecutiva, por parte del Ministerio de Economía, necesariamente se tiene que generar nueva tecnología, innovación, ya sea porque se adquiera o porque se genere.
En Chile incluso la adquisición de tecnología es muy baja. No que nosotros generemos, sino que vayamos a buscar a los mercados internacionales y tomar una licencia para eso. Entonces, bueno, tenemos un gran trabajo por delante para poder seguir trabajando y que haya más innovación en nuestro país. Gracias, directora. Ya, vamos a tomar preguntas. Tenemos 10 minutos, así que idealmente podemos tomar 3. Y si pueden levantar la mano las personas que... Ya, ahí tengo 3. Gracias, Juan Pablo. Sí, yo quiero hacer una pregunta de un tema que me ha tocado de alguna manera a veces resolverlo en mi ejercicio profesional y que puede ser una especie de solución o camino de solución para estos temas y que tiene que ver con la regulación de la copropiedad industrial o la copropiedad intelectual. ¿Por qué? Porque en definitiva el riesgo, ¿cierto?, de la innovación en parte se mitiga obteniendo un derecho de propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, cuando hay una asociación, de alguna manera, quienes se asocian quieren gozar de alguna manera de esa protección en forma conjunta. Pero finalmente, el ejercicio de ese derecho tiene un montón de detalles y donde está, de alguna manera, los poderes de mercado de cada una de las partes, los objetivos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en un campo donde nuestro derecho positivo no nos entrega, la verdad, ninguna solución de antemano. O sea, no tenemos ninguna regulación legal que nos enmarque el ejercicio de la copropiedad de un derecho de propiedad industrial. Entonces, ahí como está todo por tallar, las discusiones son enormes, muy grandes, y yo he echado de menos de alguna manera que en ese frame hubiese algo que dé cierta tranquilidad, cierto puerto seguro. Entonces, la pregunta específica, ¿tú ves, Juan Pablo, o algunos otros panelistas, que regular la copropiedad industrial sea un camino y lo han visto en otras jurisdicciones? Manuel, ¿tú quieres responder esa pregunta? No. El problema es lo que dice Fernando, aquí está un sistema de economía de derecho única, que el código y la constitución a propósito del uso de esa propiedad común está todo abierto. O sea, se lo pueden usar de manera individual cada uno de los miembros de esa comunidad y adicionalmente se puede licenciar a terceros. Y ahí no tenemos respuesta en el derecho. ¿Sí? Y efectivamente en otros países está regulado. De manera más profunda, Estados Unidos, Italia, Japón, eso está regulado. O sea, hay espacio para eso. Lo que yo agregaría, al menos del lado de la regulación de la Unión Europea y bueno, de Reino Unido, que de alguna forma importa eso después del Brexit, es que la máxima ahí para el acuerdo de investigación y desarrollo que está protegido por el puerto seguro es que el acuerdo tiene que garantizar el acceso de todas las partes que forman parte del acuerdo a los resultados de la I+D. No especifica cómo, no especifica si es cotitularidad de los derechos de propiedad intelectual o si es por licencia. Pero sí tiene que garantizar el acceso. Señala que ese acceso podría ser compensado por parte de las partes del acuerdo que no sean los titulares, pero que ese precio, digamos, tiene que ser razonable en el sentido de que no impida el acceso de facto al resultado, digamos. Pero sí, hay como una especie de laguna o déficit, pero quizás queda la libertad un poco de las partes que forman parte del acuerdo de poder regular eso libremente, digamos, con configuración interna del acuerdo. No sé si algún otro panelista quiere complementar ese punto o de repente tomamos las dos preguntas adicionales y vamos. Adelante. Primero que nada, los felicito porque este diálogo ha sido muy nutritivo y le pude dar una primera ojeada en la mañana al paper que has trabajado con Pablo y la verdad es que me parece que la idea de establecer reglas más o menos claras a través de puertos seguros son bastante positivas y esto lo comento. Yo vengo de Perú, he trabajado en la Agencia de Competencia de Perú, tuve un breve paso por la FTC también en Estados Unidos, y luego cuando pasé a la práctica privada encontré el valor que tiene reglas claras y entendí por qué tanta gente, tanto practitioner privado, le molesta reglas como la regla de la razón, porque es bien difícil asesorar a un cliente y explicarle que caso por caso se tiene que resolver un tema y tenemos que analizar los efectos, pero tenemos que analizar también cuáles son las justificaciones, ¿no? Entonces, la idea de puertos seguros a mí, en general, es una idea que me parece bastante positiva porque genera una certidumbre respecto de algo que en principio creo que todos los panelistas coinciden, que este tipo de acuerdos deberían ser incentivados y no debería haber un desincentivo desde la libre competencia, sea a través de una aplicación impredecible de la autoridad de competencia, ¿no?
o a través de una regla específica que se incentive este tipo de acuerdos. Y entonces, yendo a la conversación que en un momento armaron Felipe y Manfred, creería que quizás la pregunta no es tanto si la libre competencia desincentiva es un obstáculo para este tipo de acuerdos, sino más bien cuántos acuerdos de I+D se podrían lograr si tenemos una regla de puerto seguro, ¿no? O sea, si tenemos una regla un poco más predecible que la aplicación de la regla de la razón en este tipo de prácticas, ¿no? Y ahí quizás, si se hiciera ese ejercicio empírico, con que haya un diferencial positivo, ya se justifica que haya este tipo de reglas. Pero tenía una pregunta para Juan Pablo con relación a uno de los lineamientos que se propone en el paper, que tal vez Catalina también lo pueda explicar desde su experiencia en la práctica privada. Tú planteas, Juan Pablo, que el puerto seguro debería fijar un número mínimo de polos competidores de I+D verosímiles que deberían quedar fuera del acuerdo. Es algo así como que debe subsistir la competencia en polos de I+D. Pero esa es una regla que a mí me genera dudas, y por eso quería preguntarle cuán factible es de medir objetivamente qué polos de I+D quedan todavía en el mercado, ¿no? Porque si estamos buscando una regla predecible, como un puerto seguro, quizás una regla un lineamiento que sea medible subjetivamente, como cuáles son los polos de I+D que realmente compiten con este otro que se está armando en este acuerdo, podría quitarle esa certidumbre que se logra con esa primera propuesta. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Muy buena pregunta. De hecho, claro, el puerto seguro efectivamente tiene que ser relativamente sencillo de aplicar, porque si es muy costoso aplicarlo ya pierde, ¿no es cierto?, la función de puerto seguro. Y al menos lo que yo podría decir de la regulación de la Unión Europea y de Reino Unido es que, claro, estos polos de I+D son esfuerzos de investigación y desarrollo que puede estar conformado por empresas, entidades de educación, etcétera, que si bien no están compitiendo en el mercado relevante del producto o servicio en el cual incide este acuerdo de I+D, sí tienen una capacidad técnica, económica y legal, digamos. Por ejemplo, tienen derechos de PI para emprender cierta investigación en área, tienen espalda financiera, etcétera, y tienen la capacidad para, en el fondo, emprender la I+D dentro de un corto plazo, por ejemplo, 3 años, creo que es el periodo de tiempo que... Entonces, hay algunos factores que te permitirían como hacer ese cálculo, esa determinación, pero efectivamente es algo que da para mucha discusión, pero al menos Reino Unido y la Unión Europea decidieron mantener ese requisito para asegurarse de que las empresas que forman parte del acuerdo de I+D no sean las únicas que pueden emprender la I+D en esa área, sino que siempre quede alguien fuera del acuerdo. Al menos 3, en el caso de la Unión Europea, y la guía de Estados Unidos dice 4, pero la idea es que siempre quede alguien afuera que pueda hacer competencia para ese polo. No sé, Catalina, si quieres complementar en ese que tiene que ver con el mercado de innovación. Sí, yo creo que es una buena pregunta y creo que es difícil determinar finalmente cuáles son como estos polos o quiénes realmente le podrían ejercer presión competitiva a esta innovación, porque claro, podríamos tomar un producto, por ejemplo en el caso de Corner Shop la Fiscalía analizó otras quizás plataformas de reparto que podrían hacerle esa presión competitiva, pero muchas veces la competencia no viene de la empresa que está en ese mismo mercado, pueden ser mercados relacionados o totalmente distintos. Entonces, me parece que eso efectivamente le da más incertidumbre y sería bueno quizás hacer algo más parecido a si es que existen incentivos a innovar en general y no acotarlo a un mercado en particular o a un número de empresas, porque eso puede ser muy difícil y como lo hemos visto en las plataformas digitales, por ejemplo, la innovación y la competencia viene de cualquier lado, en el fondo. Entonces, creo que sería poner un estándar muy amplio, muy alto al privado para cumplir. Felicitaciones, Juan Pablo. De hecho, me anoté la pregunta para no olvidarla. La pregunta es, ¿cuán viable es en Chile la posibilidad del puerto seguro cuando en la última cuenta pública de INAPI las principales áreas tecnológicas a desarrollar son minería, biotecnología y productos farmacéuticos? Y los principales objetivos de estas empresas, en el fondo, que desarrollan esta área, es obtener el derecho exclusivo para de una u otra manera generar un monopolio con el producto a comercializar y así dejar fuera a sus competidores. Como, ¿cuán posible es realizar ese puerto seguro en Chile?
Claro, o sea, por lo que entiendo, una premisa de tu pregunta sería que el camino de la propiedad intelectual sería un poco excluyente del camino de la cooperación, digamos. Y yo no veo por qué eso es necesariamente así. O sea, tú podrías emprender una cooperación en el cual tú podrías, como empresa, digamos, la que organiza la cooperación, llegar a un arreglo para tener tú la titularidad de ese derecho de propiedad intelectual una vez que la cooperación termine, pero tú sí puedes necesitar el input, los saberes o conocimientos tecnológicos de otras empresas más chicas o más grandes que te ayuden a emprender ese camino, y después tú, claro, tendrás que llegar a un acuerdo de licencia con ellos, que puede tener una fecha de expiración, digamos, un precio, y en ese sentido eso podría ayudar a esa empresa a primero lograr patentar una innovación que quizás sin la comparación no lo podría hacer, y también no solo patentarla, sino también operativizarla en la fase de investigación y de ensayo, y también en la fase quizás de producción. Así que la respuesta sería que no son caminos excluyentes, se pueden compatibilizar, y de hecho estos reglamentos se encargan o regulan precisamente esa compatibilización entre la propiedad intelectual y el proceso de innovación. Complementando algo, digamos, sí, yo encuentro que la pregunta apunta a un tema que efectivamente, claro, quizás la propiedad intelectual, y Loreto obviamente puede saber mucho más, también puede desincentivar la cooperación, digamos, en sí misma. Por eso existen los pools de patentes, los Standard Essential Patents, todas estas cosas que yo no sé cuál es el desarrollo de eso en Chile, digamos, la verdad que ahí me pierdo. Pero quizás, claro, mucho más importante es que ciertas cosas, o sea, pues la idea principal de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, dar una exclusividad por un tiempo para después esto quede en el dominio público y todos puedan usar ese conocimiento para generar, digamos, más conocimiento o producto. Entonces, claro, quizás no sé cuáles son los mecanismos, digamos, pero el compartir antes la propiedad intelectual puede incentivar, digamos, la cooperación también. No, I just wanted to make a comment on looking at the Global Innovation Index and looking in particular at where the strengths and weaknesses of Chile are, because some of the strengths are in the education system, the institutional framework. There are areas where the technologies are really developed, like in software. But one of the issues is the diffusion of the technology. So it looks like there is a good quality in terms of inputs, like education, but also the publication of scientific articles. But then somehow this knowledge is not transferred to the productive system. Now, whether cooperation agreements are the main factor for that is difficult to say, but it could be certainly one of them. And I think it was mentioned by you, Barreto, the collaboration between universities and industry. That has been very important in the development of many countries. And I remember many years ago, I worked in Japan for some time, and one of their main assets was the ability to have universities and companies work together in basic research, of course, with the help of the government. But for them was very important to build this knowledge base that could have technical and market developments, so that they could then come up with products and services that individually companies would have not been able to develop. So again, the innovation system is, it's a complex machinery. There is no one single factor that affects a good development of an innovation system. But certainly, encourage somehow research and development is one of the factors. And Italy had the same issue in terms of not having companies big enough to do this research and development alone. And a good level of cooperation, it is necessary, whether at the national or at the international level, of course. It is necessary to somehow exploit that
those inputs that are there in the education system or sometimes in the institutional framework, and that might be also the way for Chile to exploit better their assets. Muchas gracias, Giovanni. Yo creo que con eso podemos dar por terminado el diálogo. Dos avisos. Una, bueno, afuera hay jugo, café, cosas para comer si es que alguien quiere quedarse y puede ahí estar un rato. Y lo otro es que, bueno, este es un diálogo de propiedad intelectual y competencia y vendrán otros. Así que los invito a los abogados de propiedad intelectual a seguir la plataforma, informarse ahí de lo que vamos en fondo a publicar, de los seminarios y de artículos que publicamos, porque sé que los de competencia ya están suscritos, así que no voy a hacer esa invitación. Y con eso, bueno, nuevamente dar las gracias, obviamente a la universidad y también a los panelistas Loreto, Manfred, Giovanni, Catalina, muchas gracias, y a todos los asistentes por venir.